Hola, ¿cómo están? Soy Galo Reoso, director del Colegio Santa María Marianistas, aquí en Lima, Perú. Recibí el encargo de Gustavo Magdalena y de Clamaret para compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos vivido en este año tan retador y que sigue siéndolo, el 2021 también, como lo fue el 2020, para todos nosotros. Y la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo nos ayudó la visión educativa marianista para afrontar esta situación? Y aquí hay que entender que la Compañía de María asume su tarea educativa como una participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Somos una escuela católica, pero católica y marianista. Nuestra propuesta está basada en la persona humana y el mensaje de Jesús de Nazaret. Educamos a niños y jóvenes para que lleguen a realizarse como hombres y mujeres que encuentran sentido de su vida en una visión cristiana de la persona y del mundo. Poner a la persona como el centro de la actividad formativa de la escuela nos ha permitido afrontar una situación que nos sorprendió a todos. Una pandemia que ha logrado sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos. Una crisis que ha puesto a prueba, entre otras muchas cosas, lo que entendemos por educación. Hemos comprobado hoy más que nunca que gestionar las emociones es una tarea fundamental. Para poder manejar y gestionar las emociones de nuestros estudiantes, es claro que debemos empezar por nosotros mismos. Gestionar las emociones de manera inteligente significa canalizarlas para mantener el equilibrio y la armonía. Gracias a ello logramos ser una fuerza positiva para nosotros mismos y para todos los que nos rodean, y evitamos que nuestro mundo emocional nos quite energía vital. Cuando nuestras emociones logran mantenerse en equilibrio, somos más productivos, más creativos y finalmente, y lo más importante, somos más felices. Ahora, cuando me preguntan, ¿y qué hemos aprendido de lo marianista para afrontar justamente esta crisis, esta pandemia que nos ha tocado vivir? Y ahí recurrimos siempre a las fuentes marianistas y encontramos que el educador marianista forma con un gesto, con una mirada. Nada más actual en el tiempo que vivimos. Nunca debemos perder nuestro real sentido de educadores. La escuela debe ser el espacio que forma personas felices. Personas que encuentran la felicidad en el otro y en el desarrollo de sus talentos, poniéndolos al servicio de los demás. Constantino Carvalho, un educador peruano fundador del Colegio de los Reyes Rojos, nos decía que el amor es una de las esencias de la profesión docente, de un oficio que desgasta y cansa como ningún otro. Y realmente lo hemos vivido. Hemos visto que la escuela ingresó a los hogares de los maestros y a su vez ingresó también a los hogares de los estudiantes. Eso finalmente nos complicó muchas cosas, los horarios se extendieron, entonces realmente fue muy desgastante. Ahora, pero si priorizamos las formas de relación con los estudiantes, por ejemplo, la voz del maestro, su tono, su textura, su ritmo, eso a veces dice más que las palabras mismas y abre o cierra el complicado sendero hacia el corazón del otro. Y tampoco perder el punto de vista que tanto como el maestro, educa también la escuela, su clima, su atmósfera, algo de lo que estamos privados al mantener una educación no presencial más de un año aquí en el Perú, ¿no? Eso es algo que está finalmente afectando, y lo vamos a ver al final de esta presentación, afectando a los chicos, en el caso nuestro, a los chicos que son varones, que están entre los 10 y los 17 años. Pero frente a todo este panorama cambiante e incierto que estamos viviendo, resuena una frase que aquí en el Colegio Santa María encontramos del fundador, de nuestro fundador, el beato Guillermo José Chaminade. No se rompan la cabeza, dejen actuar al corazón. Y créanme que en los momentos más álgidos de esta crisis nos dejamos guiar por el corazón, por los sentimientos, por las emociones. Quiero ahora compartir con ustedes una experiencia en mi posición como directivo del colegio que vivimos justamente a raíz del inicio de la pandemia aquí en el Perú. Hace un año, un miércoles 11 de marzo del 2020, se suspendieron las clases presenciales en todos los colegios del Perú. Una primera suspensión de solamente 15 días. Sin embargo, es una situación que fue extendiéndose hasta el día de hoy.
mantenemos, y somos uno de los pocos países, creo, en el mundo, que mantiene una educación no presencial tan prolongada. O sea, no hemos tenido ningún periodo en estos más de 365 días de asistencia al colegio. Entonces, recuerdo los días 12 y 13 de marzo, ¿no? Jueves y viernes, ¿no? Convoqué a los maestros, a los profesores aquí al colegio. Inmediatamente empezamos a trabajar una plataforma de educación no presencial que inmediatamente se activó el mismo lunes 16 de marzo. Esta primera suspensión, digamos, que fue solo 15 días, como digo, se extendió mucho tiempo más. Pero a mediados de abril empezó esto a exacerbarse un poco, ¿no? Salieron una serie de decretos del gobierno en el cual exigían, digamos, mucha comunicación de parte económica de los colegios privados hacia sus padres. Los padres estaban muy preocupados y finalmente surgieron dos temas a mediados de abril del año pasado que para las familias era fundamental. Uno se refería al costo educativo, ¿no? Ellos habían, como padres, contratado un servicio educativo que difería mucho del que estaban recibiendo. Ellos empezaron, las clases aquí empiezan el 1 de marzo, empezaron el 1 de marzo y ya al 12, como les mencionaba, ya no había clases presenciales. Entonces, se generó una serie de situaciones muy tensas entre las familias y los colegios con respecto al costo económico, ¿no? Si tendría que haber un descuento porque los costos iban a ser menores, exigían descuentos del 50% en el costo educativo, o 40%, etc., ¿no? Entonces, que finalmente era inmanejable, en el caso nuestro era inmanejable un descuento de ese tipo. Pero nosotros dimos un paso adelante, y que era convocarlos a los padres de familia, revisar con ellos nuestra estructura de costos, revisar con ellos de manera transparente realmente lo que el colegio les podía ofrecer y cuál sería ese verdadero costo educativo del que ellos esperaban, ¿no? Por supuesto que no fue fácil, pero finalmente se fue logrando. Pero la clave es que les hicimos ver que teníamos que trabajar en equipo, del mismo lado. O sea, si queríamos tener éxito en esta propuesta, teníamos que trabajar juntos. El segundo tema de preocupación para los padres fue el tener en casa un horario similar a la permanencia en el colegio. Es decir, empezar 8 de la mañana o 7:50 y terminar a las 3:30 de la tarde, ¿no? Nosotros analizamos mucho esa situación. Los padres querían clases sincrónicas, en vivo, permanentemente, como si estuvieran realmente en el colegio. Y eso era sumamente desgastante para todos, tanto para los chicos como para los docentes. O sea, era exponer horas frente a una pantalla tanto a los estudiantes como a los profesores. Entonces nosotros giramos un poco eso justamente pensando en esta visión marianista que teníamos o tenemos de la educación y de la formación de los estudiantes. Entonces teníamos claro que en un primer momento lo que los estudiantes requerían era ser escuchados, atención. Había en esos momentos mucha incertidumbre y le pusimos mucha atención a las horas de tutoría, incrementamos las horas de tutoría, pusimos más horas de orientación, reducimos también las horas académicas, si ustedes quieren, y esto inicialmente creó un impacto no tan positivo en los padres de familia, ¿no? Porque como nos comparaban con otros colegios, nos comparaban con colegios que tenían pues horarios completos. Pero el colegio se mantuvo firme en su propuesta formativa. Es decir, la persona es el centro de la acción formativa y más allá de temas académicos que evidentemente son importantes, estaba la persona, estaba la comunicación, estaba el escucharlos, estaba en que los chicos puedan expresar qué cosas sentían. Entonces, para esto sí tuvimos un aliado muy potente, que fue la Asociación de Padres de Familia, que tuvo una actuación importantísima. Nosotros también, y gracias a Marco Rivas, que es nuestro director académico, se hizo un video motivador, sobre todo al inicio, que quiero compartirlo con ustedes también. Les voy a mandar con Gustavo también el link. Un video que lo que hacía era centrar la atención en lo que tenemos que hacer, en la actitud, en la voluntad, en las emociones, más que en aspectos académicos. Y entonces, frente a esto, nosotros nos mantuvimos
digamos, firmes en esta propuesta. Y esto, conforme fue pasando el año, e hicimos evaluaciones permanentes a toda la comunidad educativa, recibimos retroalimentación de los estudiantes, de sus profesores, de los padres de familia, y poco a poco, y la propuesta se fue ajustando, no fue la misma propuesta con la que empezamos en marzo 16, sino que se fue ajustando. Y logramos, al término del año 2020, el año académico, que terminó en diciembre, un nivel de aceptación altísimo, alrededor del 95% de aceptación en todos los grados que el colegio tiene. Y eso fue, creo yo, la clave del éxito en este primer año, que fue el año pasado, de esta situación, fue justamente no desviarnos justamente de lo que creíamos, de poner a la persona en el centro. Y eso creo que fue una clave del éxito. Otro elemento clave en esta situación que vivimos fue, definitivamente, y fueron nuestros maestros. Lo que hicimos inicialmente fue, ¿qué necesitaban los maestros? Necesitaban tranquilidad. O sea, necesitaban ellos saber que, por ejemplo, algo básico como puede ser su remuneración iba a ser, digamos, respetada, el colegio iba a ser, y lo hizo malabares para cumplir estrictamente con los pagos o sea, eso no debería ser un elemento de preocupación del docente. O sea, le da tranquilidad económica. Le daba también el mensaje que teníamos que mantenernos unidos, que cuando terminara el año y nos volviéramos a encontrar, y fue de manera virtual, nos veríamos todos. Ese era el elemento clave desde la dirección. Y que estábamos en esa vocación, esa dirección entendida como servicio, estábamos para ayudarlos, para comunicarnos permanentemente. Y lo que se hizo fue prestamos equipos informáticos, prestamos hasta sillas para que pasaran muchas horas frente a la computadora. Pero más allá de eso, más allá de las cosas materiales, estábamos con ellos. Estábamos permanentemente comunicados. Si alguno de ellos caía contagiado por el COVID, había inmediatamente una actuación de todos. Y eso fue también otro aspecto clave. Y los chicos lo reconocieron. Ellos dijeron que habían sentido en este primer año que los profesores se interesaban aún más por ellos. O sea, aún más incluso que de manera presencial. Y eso fue un aspecto que queremos siempre destacar. Y otro es la creatividad. O sea, realmente el colegio siguió funcionando casi de la misma manera que hubiese sido de manera virtual. O sea, tuvimos asambleas, tuvimos misas, tuvimos jornadas, tuvimos retiros, celebraciones eucarísticas, Semana Santa, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Colegio. Se hicieron obras de teatro, hicimos visitas virtuales, se impulsó la creación literaria, revistas. Entonces, hubo mucha actividad. Y eso no se perdió. Entonces, la esencia del colegio se mantuvo. Y termino contándoles también que otro elemento importante también en una escuela es, por ejemplo, nuestro personal de mantenimiento, que hay algo importante. Los docentes han trabajado a distancia, el personal administrativo en su mayor parte también podrían trabajar de manera remota, pero el personal de mantenimiento no, su labor es presencial. Y lo que hicimos fue nuevamente poner a la persona como centro. O sea, nuestra principal preocupación para el retorno de los chicos de mantenimiento a trabajar al colegio fue su seguridad, fue su salud, fue su transporte. Lo hicimos de manera gradual, no, digamos, dejamos que aquellas personas que tuviesen, ya sea por edad o por salud, factores de riesgo, que no vinieran a trabajar, y no están viniendo a trabajar hasta la fecha. El colegio sigue respondiendo económicamente frente a ellos. Tenemos evidentemente una posición de privilegio también, que ellos la conocen. Pero aquí en el colegio se viene trabajando en horarios que incluso van cambiando. Pasamos de repente de una zona de riesgo moderado, a riesgo muy alto, a riesgo extremo, que estamos ingresando ahora, y los horarios de los chicos de mantenimiento se van adaptando también. O sea, de tal manera que no encuentren, por ejemplo, ellos se movilizan en transporte público, que no encuentren, por ejemplo, ellos demasiadas personas en el transporte público, etc. Entonces, cuidamos todo eso. Y eso es algo que nos ha permitido en los casi 9, 10 meses que tenemos esta forma de trabajo con ellos, que no haya habido contagios en el colegio. O sea, sí hemos tenido y sí mantenemos una
un monitoreo, digamos, de los casos, normalmente casos que se han presentado en los hogares de los trabajadores, pero no aquí en el colegio. Y estamos listos, en cuanto nuestro gobierno así lo determine, para reiniciar las actividades que probablemente sean inicialmente de semipresencialidad. Y algo que es, finalmente, y aquí termino, el reto que tenemos este año. Este año tenemos un reto distinto. Esta mañana, el Consejo Directivo, en el Consejo Directivo tuvimos una reunión, por ejemplo, con el Consejo Estudiantil, nuestra primera reunión. Y ellos sí nos decían que había que ya habíamos notado un desgaste. De repente algunas de las clases son monótonas, los chicos están también cansados, se está agotando. Entonces, estamos trabajando ya en estrategias que nos permitan reengancharlos. Ahora, definitivamente va a ser eso más fácil cuando se retorne a una semipresencialidad, o por lo menos que vengan 2 o 3 veces por semana a su colegio, ¿no? Porque son efectos que ya estamos notando. Estamos viendo que los chicos, en nuestro caso son solo varones, están menos comunicativos, se les da un tiempo para conversar y realmente comparten poco. Y eso es algo que estamos ya trabajando, que ya estamos eh, poniendo la atención. Y es el reto que nos queda en este año 2021. Solamente quiero terminar diciéndoles que lo que nos ha permitido afrontar con relativo éxito esa situación es realmente mantenernos fieles a la propuesta formativa marianista. Y creo que fue una clave de éxito, me imagino, de todas las escuelas marianistas. Quiero terminar con una frase de Wolfgang Goethe: no nos sentimos fuertes porque nos sabemos fuertes, sino porque nos sabemos queridos. Muchas gracias.